La puerta del apartamento se cerró con un golpe seco. Y Javier sintió el mundo derrumbarse. Su padre. El hombre que siempre había sido el pilar de la familia. Había desaparecido sin dejar rastro. Llevándose consigo no solo sus pertenencias sino también el secreto que Javier guardaba con tanto celo. En ese instante, la botella de vino que su madre sostenía se estrelló contra el suelo, marcando el inicio de una espiral que nadie podía detener. Javier, con 28 años, se encontraba en el salón de su casa en Madrid, mirando fijamente el vacío donde solía estar el abrigo de su padre. Era una tarde de otoño, con la luz filtrándose a través de las persianas medio cerradas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Su madre, Elena, de 52 años, se dejó caer en el sofá. Sus ojos vidriosos ya por el alcohol que consumía en secreto desde hacía meses. Se ha ido. Javier. Tu padre se ha ido. Murmuró con voz temblorosa, alcanzando otra botella del armario. Javier no respondió, su mente estaba en otra parte. En el peso de su propia ocultación. Ser gay en una familia conservadora como la suya era como cargar una bomba de relojería. Su padre, un empresario tradicional de Valencia que se había mudado a la capital por negocios, siempre había enfatizado la normalidad, matrimonio, hijos, éxito profesional. Ahora, con su desaparición, todo se tambaleaba. Esa noche, Javier no durmió. Caminó por las calles de Malasaña, el barrio bohemio donde había encontrado un refugio temporal en sus diseños de moda. Era diseñador gráfico freelance. Pero su pasión real eran las prendas que creaba en secreto, inspiradas en identidades fluidas y colores vibrantes que gritaban libertad. Sin embargo, nunca las mostraba a nadie. Si papá supiera, pensaba, recordando las discusiones familiares sobre lo que dirá la gente. Su padre había desaparecido tras una pelea con socios comerciales, la policía sospechaba evasión fiscal. Pero Javier intuía algo más profundo. Quizás una crisis personal que nadie había visto venir. Al volver a casa, encontró a su madre inconsciente en el suelo, rodeada de botellas vacías. La levantó con esfuerzo, su delgado cuerpo pesando como plomo emocional. «Mamá. Por favor», susurró. Pero ella solo balbuceó incoherencias. Esa fue la primera decisión, llamar a un amigo. Mateo. El único que conocía su secreto. Mateo llegó en media hora. Su presencia imponente llenando la habitación. Con 30 años. Era profesor de educación física en un colegio de secundaria. Con un físico atlético que contrastaba con su sensibilidad interna. Se habían conocido en un taller de arte 2 años atrás. Y desde entonces, su relación había sido un torbellino de emociones contenidas. Javier. ¿Qué ha pasado?, preguntó Mateo, ayudando a llevar a Elena a la cama. Javier le contó todo. Las lágrimas finalmente brotando. ¿Papá se fue? ¿Y mamá? Ella no soporta la presión. ¿Y yo? Mateo. ¿Yo no puedo más con esto? Mateo lo abrazó. Un gesto prohibido en público, pero necesario en ese momento de vulnerabilidad. Sin embargo, Javier se apartó rápidamente. No aquí. No ahora. Si alguien nos ve. La sociedad madrileña, aunque progresista en apariencia,
Aún cargaba con prejuicios en círculos familiares como el suyo. Mateo suspiró, sabiendo el costo de esa ocultación. Tienes que decidir. Javier. ¿Cuánto más vas a sacrificar? Al día siguiente. La noticia de la desaparición de su padre salió en los periódicos locales. Empresario valenciano evapora en Madrid, fuga o foul play. Javier evitó las llamadas de parientes, enfocándose en su madre. Elena se despertó con resaca, negando la realidad. Tu padre volverá. Es solo un malentendido, dijo. Pero sus manos temblaban al servir otro vaso. Javier confrontó, mamá. Necesitas ayuda. Y yo también. Pero ella lo miró con desprecio. ¿Ayuda para qué? Para ser como esos desviados que ves en la tele. Las palabras dolieron como un puñetazo. Javier salió furioso, dirigiéndose a su estudio improvisado en un sótano alquilado. Allí, entre telas y bocetos, creó su primera pieza pública, una camisa con patrones que entretejían símbolos de identidad queer. Sutiles pero reveladores. No sabía que esa creación sería el detonante. Mateo lo esperó en un café cercano. He hablado con un terapeuta para tu madre, dijo. Javier asintió. Pero su mente estaba en la traición que sentía hacia su familia. Si publico mis diseños, todo saldrá a la luz. Mateo lo animó, es tu verdad. Esa noche, Javier subió una foto de la camisa a una red social anónima, sin imaginar las consecuencias. Al amanecer. Un mensaje de un primo, ¿eres tú? Papá siempre dijo que eras diferente. El pánico se apoderó de él. Su secreto comenzaba a desmoronarse. Y con él, la frágil estructura familiar. Elena, al enterarse por chismes, lo confrontó, estás destruyendo lo poco que queda. Javier, herido, respondió, no. Mamá, estoy salvándome. Pero el precio era alto, la soledad se cernía. La semana pasó en una niebla de tensiones. Javier atendía a su madre. ¿Quién bebía más? Culpándolo indirectamente. Si fueras normal. Quizás papá no se habría ido. Las palabras calaban hondo, avivando su conflicto interno. ¿Era su orientación la causa de todo? Lógicamente no. Pero el peso social lo hacía dudar. Mateo insistía en apoyarlo. Pero Javier lo alejaba, temiendo exposición. En una reunión familiar virtual, tíos conservadores de Valencia presionaban, debemos mantener la imagen. Javier callaba. Pero su diseño ya circulaba en círculos artísticos. Un galerista lo contactó, tus piezas hablan de libertad reprimida. Exposición. La oferta era tentadora, pero implicaba outing público. Elena empeoró, un incidente en el supermercado la llevó al hospital por intoxicación. Javier, a su lado, prometió cambiar. Haré lo que sea por ti. Mamá. Pero en su interior, la rebelión crecía. Mateo, frustrado, lo confrontó, estás sacrificando nuestra relación por una familia que te rechaza. Javier dudó, pero eligió el silencio. Esa decisión lo marcaría. La exposición se anunció en un pequeño gallery en Chueca. El corazón gay de Madrid. Javier, temblando,
Aceptó. Era su primera salida pública. Un acto de rebeldía contra el vacío dejado por su padre y la adicción de su madre. Pero el shock vino cuando Elena apareció en la puerta. Ebria y furiosa. «¡Esto es una vergüenza!», gritó, atrayendo miradas. Javier la sacó a la calle, el corazón latiéndole con fuerza. «Mamá. Por favor. Vete a casa». Ella lo miró con ojos inyectados. «Tu padre se fue por ti». «¿Por tu anormalidad?». Las palabras fueron un cuchillo. Pero Javier no cedió. No. Se fue por sus propios demonios. Esa noche, la exposición fue un éxito moderado. Pero el costo familiar era inmenso. Mateo estuvo allí, apoyándolo desde las sombras. «Estoy orgulloso de ti», susurró. Javier sintió un atisbo de paz. Pero la culpa lo carcomía. Al volver, encontró la casa vacía. Elena había salido, dejando una nota: «No soporto verte así». El pánico lo invadió. Llamó a hospitales. Amigos. Nada. Finalmente, la encontró en un bar de lavapiés, desmayada. La llevó a casa, prometiéndose buscar ayuda profesional. Pero Elena rechazó: «Soy yo la que sufre. No tú con tus caprichos». El conflicto se profundizaba. Javier veía cómo su salida del armario exacerbaba la fragilidad de su madre. En el trabajo, sus diseños ganaban tracción. Un contrato con una marca indie llegó, prometiendo estabilidad. Pero con él, exposición. Periodistas locales indagaban: «¿Inspirado en tu vida personal?». Javier evadía. Pero Mateo presionaba: «Di la verdad». En una cena íntima, Javier confesó: «Tengo miedo de perderlo todo». Mateo, herido, respondió: «Ya me estás perdiendo a mí». La tensión culminó en una discusión. Javier acusó a Mateo de no entender la presión familiar. Mateo, de cobardía. Se separaron esa noche. Javier solo con sus pensamientos. ¿Valía la pena el sacrificio? La policía llamó: pistas sobre su padre. Había sido visto en Barcelona, viviendo bajo otro nombre. Javier viajó, confrontándolo en un café portuario. «Papá. ¿Por qué?». El hombre, envejecido, confesó: «Deudas. Pero también no podía con la familia perfecta que fingíamos». Javier, enfurecido, reveló: «Yo también fingía. Soy gay». Su padre palideció. Sabía, pero no quería verlo. La traición dolió. Su padre había huido en parte por negación. Javier volvió a Madrid, decidido a confrontar a Elena. «Papá sabe». Y no volvió por eso. Elena, sobria por un momento, lloró. Entonces, soy yo la culpable. Javier la abrazó. Pero el daño estaba hecho. Mateo reapareció, pidiendo reconciliación. «No puedo sin ti». Javier aceptó. Pero con condiciones: discreción. Sin embargo, un amigo traicionó, publicando fotos en redes. El escándalo familiar estalló. Tíos lo repudiaron: «No eres bienvenido en Valencia». Javier perdió contratos conservadores, pero ganó aliados en la comunidad LGBT.
El precio, aislamiento de su linaje. Elena, en un arrebato, destruyó sus diseños. Esto te está matando. Javier, devastado, la enfrentó. No. Me está salvando. La decisión de mudarse solo lo alejó más. La terapia comenzó para Elena. Forzada por Javier. Admites tu problema. Yo admito el mío. Sesiones revelaron traumas. Elena había sospechado la orientación de Javier desde adolescente. Pero lo negaba por miedo social. En nuestra generación. Era pecado. Javier compartió su dolor. Me hiciste dudar de mí mismo. El progreso era lento. Interrumpido por recaídas. Mateo. Paciente. Apoyaba. Pero su relación sufría. Una noche. Mateo propuso, vivamos juntos. Javier rechazó, no hasta que mamá esté bien. El sacrificio pesaba. Un evento social en PRI de Madrid lo cambió. Javier desfiló con sus diseños. Mateo a su lado. Cámaras capturaron el momento. Al día siguiente. Viral. Elena vio el vídeo. Confrontando, estás exponiendo a la familia. Javier respondió, es mi familia ahora. La brecha se amplió. Elena eligió el alcohol sobre la aceptación. Javier. Herido. Cortó contacto temporal. Necesito espacio. Mateo lo consoló. Pero la duda crecía. ¿Había elegido mal? El corte de contacto duró semanas. Un vacío que Javier llenó con trabajo. Sus diseños se vendían en boutiques de Chueca, simbolizando resiliencia queer. Pero el éxito era amargo. Ecos de la voz de Elena lo perseguían. Estás solo por elección. Mateo. Su ancla. Notaba el cambio. Te estás cerrando. En una cena. Javier explotó. Todo es por ella. ¿Por qué no me acepta? Mateo. Calmado. Respondió, porque tiene sus propios demonios. La conversación derivó en planes, terapia conjunta. Pero Elena rechazó. Enviando un mensaje, no necesito tu piedad. El rechazo dolió. Avivando matices éticos. ¿Era egoísta priorizar su identidad? Una llamada inesperada, su padre regresaba. Quiero arreglarlo. Javier. Escéptico. Organizó una reunión en casa. Elena. Sobria por milagro. Asistió. El reencuentro fue tenso. Su padre admitió, huí por cobardía. Javier intervino, y yo huí de mí mismo por ti. Confesiones fluyeron. Elena reveló su propia lucha con depresión. Exacerbada por el alcohol. Temía perderte como perdí a tu padre. Javier. Emocionado. Compartió, ser gay no me hace menos hijo. Su padre. Sorprendentemente. Asintió, lo sé ahora. Pero la paz era frágil. Discusiones sobre moralidad surgieron. La sociedad no lo acepta, dijo Elena. Javier contraatacó, la sociedad cambia. Mateo se unió, presentándose como pareja. La reacción fue mixta. Su padre extendió la mano. Elena se retiró. No puedo verlo. Javier. Herido. Decidió, si no me aceptas. No hay familia. El ultimátum fue un riesgo. Elena se fue. Volviendo al vicio. Días después. Un accidente. Elena chocó ebria.
Hospitalizada. Confrontó a Javier, esto es por ti. Él. Culpable. Respondió, no. Es por negarte. La visita reveló verdades, Elena admitió prejuicios arraigados en su crianza católica. Me enseñaron que era pecado. Javier. Paciente. Explicó, es amor. El despertar comenzaba. Recuperación lenta, Javier pagaba terapia. Sacrificando ahorros. Mateo ayudaba. Pero tensiones crecían, estás dándolo todo por ella. Javier defendió, es mi madre. Una traición vino de un primo, filtró detalles familiares a prensa sensacionalista. Hijo gay destruye familia. Javier. Expuesto. Perdió privacidad. Mateo lo apoyó en conferencias, luchamos juntos. Pero el costo, amenazas anónimas. Aislamiento social. Javier dudaba, ¿valió la pena? En una sesión familiar. Explosión, Elena acusó a Mateo de corromper a Javier. Mateo. Dolido. ¿Se fue? Javier lo siguió, no la escuches. Pero el daño estaba, Mateo pidió espacio. Necesito pensar. Javier. Solo. Reflexionó sobre elecciones. Sus diseños evolucionaron. Incorporando temas de familia rota. Una exposición mayor atrajo atención, críticos alabaron la profundidad emocional. Pero personalmente. Vacío. Reconciliación con Mateo, una carta sincera. Te elijo a ti. Volvieron. Más fuertes. Elena. Viendo el cambio. Asistió a una sesión, quiero intentarlo. Progreso, cenas incómodas. Pero honestas. Su padre se quedó. Apoyando. Sin embargo. Recaídas, Elena bebía en secreto. Javier descubrió. Confrontando, elige, alcohol o familia. Ella eligió terapia intensiva. El precio, meses de distancia. Alta en hospital, Elena mudada con Javier temporalmente. Mateo aceptó. Pero límites claros. Conflictos diarios, comentarios homofóbicos sutiles. Javier educaba, esto duele. Elena aprendía. Pidiendo perdón. Un momento clave, vio a Javier y Mateo besarse. Es normal. Admitió. El avance era real. La normalidad se instalaba. Pero frágil. Javier lanzaba su línea de moda, identidades rotas. Éxito comercial. Pero críticas conservadoras, promueve desviación. Presión social, boicots en Valencia. Javier defendía en entrevistas, es mi verdad. Mateo. Orgulloso. Proponía matrimonio. En España. Podemos. Javier dudaba, con familia sí. Elena. Evolucionando. Animó, hazlo. Su padre asistió a la boda simbólica. Un acto de redención. Pero ausentes, parientes lejanos. Recordando prejuicios. Posboda. Crisis, Elena recayó. Culpando estrés. Javier. Casado ahora. Priorizaba, internado. Por tu bien. Elena. Traicionada. Acusó, me abandonas. Javier respondió,
te salvó. Meses de visitas, Elena mejoraba. Confrontando traumas. Perdí a tu padre por negación, no te perderé a ti. Reconciliación profunda, abrazos sinceros. Mateo y Javier construían vida, apartamento en Malasaña. Adopción en mente. Pero sombras, su padre reveló más, había tenido un amante hombre en juventud. Reprimido. Por eso huí. Javier. Choqueado. Entendió herencia. Somos iguales. El ciclo se rompía. Clímax, Elena en terapia grupal LGBT familiar. Compartió, mi hijo me enseñó amor. Orgullo mutuo. Javier. Reflejando. Creó diseños inclusivos. Éxito global. Pero costo, cicatrices emocionales. Años después. Familia unida en cena. Risas. Pero recuerdos duelen. Javier mira a Mateo, pagamos caro. Elena asiente, pero valió. Fue correcto que Javier priorizara su identidad sobre la estabilidad familiar. ¿O debería haber sacrificado más por el bien de su madre?